Es uno de esos días en los que te sientas diferente en una silla y te cuestionas muy seriamente cómo es posible que el amor te haya llevado a sentarte un par de horas a ver lo que perpetró nuevamente el Real Madrid contra el Mallorca. Y es que no se trata solamente de la derrota, no se trata de muy probablemente haber perdido la liga de manera definitiva, porque da la sensación, mira, ves la convocatoria que ha sacado el Atlético de Madrid. Voy a ponerme aquí en el fondo del partido para ir viéndolo, porque estoy grabando esto mientras van 25 minutos de juego en el Athletic Fútbol Club Barcelona. Y como les digo, ves la alineación que ha sacado el Atlético de Madrid y estás convencido de que esta gente pues hoy no va a hacer nada y que su enfoque va a estar en la Champions League, que por supuesto me parece estupendo, ¿no? O sea, creo que es justamente lo que haría yo si no tuviera posibilidades en la liga. Metería todo hacia la Champions, y teniendo en cuenta que obviamente el Atlético, muchachos, no tiene ningún tipo de posibilidades en la liga y que va a enfrentar al mismo rival en la Champions. Como les digo, considero que yo haría exactamente lo mismo. 0-0 en el minuto 21, ¿no? Pero bueno, lo que les estaba comentando no es solamente es perder la liga, que para mí la liga ya definitivamente el Real Madrid la pierde y la confirmación va a ser este partido. Vamos a ver si ocurre un milagro y después en algún punto el Madrid le puede ganar al Barça en el Clásico. Bueno, no sé, un milagro de esos que rara vez ocurre, pero aparentemente la sensación es que el Real Madrid ha decidido tirar la liga el día de hoy. Y repito, no es solamente la derrota, que también, porque definitivamente has tirado la liga con un equipo que está luchando ahí el tema del descenso y que en el ves el segundo tiempo y te das cuenta pues básicamente que hay un gran problema del Real Madrid a la hora de generar fútbol. Y definitivamente sobre el final les voy a hacer una reflexión al respecto de Kylian Mbappé, que quiero que analicemos muy bien antes de que juzguen, hagan cualquier tipo de cosas. Escuchémonos y en breve pues podemos, como quien dice, tirar una opinión. El Madrid ha salido con una alineación que, bueno, perdón, yo creo que definitivamente era la que había que sacar. Yo creo que Vinicius y Valverde necesitaban descansar. Definitivamente venían de haber echado al equipo a sus espaldas durante mucho tiempo, y después de venir del parón de selecciones con su selección, yo creo que necesitaban una pausa, y ha estado bien ahí Arbeloa, que por cierto, para mí Arbeloa es de lo poco que no se debe señalar en este Real Madrid. Creo que está haciendo un buen trabajo para lo que hay montado allí en ese tema de lo que es el fútbol, el fútbol dentro del Real Madrid, ¿no? Me perdonan que a veces me voy, pero es que trato de comprender ciertas cosas y me queda muy difícil. Pero bueno, esta es la alineación. Andriy Lunin en la portería. ¿Qué podemos decir de Lunin? Súper bien, no hay nada que añadir al respecto de Lunin. Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Hausen, Álvaro Carreras. En el centro del campo estaban Manuel Ángel, Tchouaméni, Camavinga. Y en ese tridente de ataque estaba Arda, Brahim y Kylian Mbappé. Repito, es que el Real Madrid no ha puesto en ninguna situación de tensión o ha generado cierta sensación de peligro a un equipo que está peleando por no descender de categoría en el fútbol español. Y este equipo no le ha podido hacer nada. Estamos hablando de que Arda es un gran futbolista. Para mí es un gran futbolista, le falta mucho, pero lo es. Brahim Díaz viene de ser el mejor futbolista del torneo de la Copa Africana. Y bueno, Kylian Mbappé para muchos es el mejor futbolista del mundo, ¿no? Con esos tres delanteros, el Real Madrid no le ha generado prácticamente nada en un segundo tiempo. Un equipo que está peleando por no descender. Y la sensación que quedaba, que se acababan los minutos, se te iba la liga. Y ellos estaban ahí, pues básicamente eso, ¿no? Estaban ahí como por estar, como que bueno, ya viene vamos a pensar en el Bayern. Me recordó algún que otro partido del Madrid de Zidane cuando estaban pensando en la Champions. Pero bueno, pensar que estos chicos estaban pensando en la Champions tal vez sea un poco irresponsable, y no que realmente es lo que hay. Y sí, bueno, algo que siempre voy a decir es que si Camavinga llegó a ser futbolista del Real Madrid, muchachos, ustedes pueden lograr cualquier cosa. Y mira que me jode mucho porque junto con Vinicius hace no tanto era uno de mis futbolistas favoritos. Pero verlo así es que es muy difícil defenderle en líneas generales, porque ya no es que pareciera que la manera en la que está conduciendo su vida como deportista no termina de alcanzarle, sino que da la sensación de que es un futbolista que no termina de encontrar su sitio en ninguno de los aspectos que puede encontrar un futbolista. No, de verdad, hay muchas cosas de Camavinga que no están resultando, y creo que el Madrid debería movilizar absolutamente este verano lo que es un posible movimiento con Camavinga, para ver quién te lo compra con toda la imagen que está dejando. Es que ves el gol del Mallorca y lo ves cuando sale las jugadas del centro del campo, y te vas a dar cuenta de que, mira, sencillamente este hombre decidió
no ir a perseguir a su marca, lo dejó ahí porque él no le apetecía correr, no tengo ni idea, pero es muy, muy difícil ver este tipo de indolencia en futbolistas del Real Madrid, así de claro. Y mira, es que en definitiva me parece muy difícil encontrar a alguien por el cual meter la mano el día de hoy. Ha entrado Vinicius en el segundo tiempo, Bellingham tampoco ha estado bien. Mira que yo no tengo tanto problema con Bellingham, porque para mí Bellingham ya nos demostró que él puede ser parte de una estructura que pueda funcionar y un proyecto que pueda ser realmente ganador en el fútbol, ¿no? Para mí eso está claro. Hay que ver cómo se desenvuelve esta próxima temporada que viene. Yo creo que va a ser imposible que Bellingham, Mbappé o alguno de estos termine marchándose. Pero en definitiva, yo creo que con Bellingham no hay mucho problema. Repito, para mí no ha estado bien. Rudiger no ha estado bien, que por cierto ayer salió una información que parece que tiene cerrada la renovación. Ya hablaremos en su momento de esto. Hausen volvió a dar cierta sensación de inseguridad que no termina de convencerme. Álvaro Carreras ha estado mal, no le ha ganado un duelo absolutamente nadie, ni para arriba ni para abajo. El Manuel Ángel, el canterano, pues qué vamos a decir de este pobre muchacho que está ahí metido en ese nido de víboras y es muy difícil definitivamente poder encontrar el problema en algún canterano. Me parece realmente injusto. Bueno, ya les dije que Camavinga, Arda no ha estado del todo bien, Brahim tampoco. Es que, muchachos, pareciera que en definitiva hay muchos futbolistas que están dejando una sensación muy, muy maluca. Y voy a cerrar con esto ya, para no enredarme mucho, porque estoy hablando básicamente desde la molestia que puede generar que el Madrid, un equipo como el Real Madrid, muchachos, tire la liga de esa manera tan patética, ¿no? A ver, mira, qué casualidad que no están Bellingham y Mbappé. Aquí sí voy a meter a Bellingham. Qué casualidad que no están estos dos chicos. Y las cosas van de maravilla, ¿no? El equipo empieza a funcionar. Futbolistas como Vinicius, Federico Valverde, Arda Güler y Brahim Díaz están cerca por lo menos de mostrar su mejor versión. Qué casualidad que no está Kylian Mbappé y en el equipo cualquier jugador te marca gol. Y cuando está Kylian Mbappé, la diferencia es abismal. Acaba de marcar, es casi marca el Atleti. Y cuando está Kylian Mbappé, la diferencia es que pareciera que todos juegan para él y él en su mundo. En el mundo de no defender, que eso te genera un problema importante en cuanto a la compensación del equipo. Y adicional a eso es que ni siquiera es capaz de resolver situaciones que se supone que un futbolista de esta talla debería resolverte con cierta facilidad. Un futbolista que está cobrando lo que está cobrando, el dinero nunca va a ser para mí un importante para mí que cobren lo que les dé la gana el club de pagarles, ¿no? Pero que por lo menos sean personas o futbolistas con la capacidad de sinceramente poder resolver todas las situaciones. Eso para mí es que no puede faltar y es algo que está haciendo este hombre. No sé si es algo que está atravesando otra vez o no sé, pero en definitiva a mí no acaba de convencerme. Y una reflexión final, porque sé que hay mucha gente que dice, no, pero es que es injusto que culpemos a Mbappé de todo lo que está ocurriendo y a Bellingham. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, me parecería ridículo decir el Madrid está horroroso por culpa de Kylian Mbappé. Pero mira, te voy a poner esto de ejemplo y con esto voy a cerrar. Y por supuesto sus opiniones me la van a hacer saber en los comentarios. ¿No te parece por lo menos significativo el hecho de que los antimadridistas, la gente del Barça, etcétera, etcétera, odien a muerte a Vinicius, que es un tipo que nos ha dado 2 Champions y da la sensación de que cuando se entona el Madrid sube el nivel de una manera exagerada y que se la pasen alabando a Kylian Mbappé, que lo único que nos ha dado es nada? Lo único que nos ha dado es palabras muy bonitas en rueda de prensa, cosas así fuera de lo futbolístico. ¿No les parece significativo esto? ¿Ustedes se imaginan en algún momento el antimadridismo alabando a Cristiano Ronaldo? Alguno que me diga, mira, por ejemplo, Ronaldo, no sé qué. Cuando Ronaldo gana las 3 Champions seguidas, da aquella chilena que le dio la vuelta al mundo. Todavía había gente diciendo que Cristiano Ronaldo era un futbolista sin talento. Para que se hagan una idea de la magnitud de lo que les estoy diciendo. ¿No les parece significativo que a Vinicius le caiga ese hate parecido que le cae a Cristiano, pese a haber demostrado ya muchísimo más que el 80, 85, 90% de la cantidad de futbolistas que hay en la liga? ¿Y no les parece significativo que todo lo contrario de Kylian Mbappé, que no ha hecho prácticamente nada o nada, y le estén alabando? O sea, a mí me parece demasiado particular. Bueno, son cosas particulares que pasan en torno a Kylian Mbappé. Tal vez mañana les haga un video de reflexión un poco más en frío, pero lo de hoy definitivamente es que no tiene nombre y vamos a ver, esperemos que esto sea un accidente, que sea como en los tiempos de anteriores, no tan lejos, en los que el equipo, bueno, tiraba la liga, veíamos estos partidos casi siempre antes
de un partidazo de Champions. Vamos a ver si este es el caso y esperemos por supuesto que sea así, porque si no, ya no sé dónde nos vamos a meter, muchachos. De todos modos, lo de siempre, gracias por acompañarme. Hoy, mañana y siempre habla Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.